Muy buenas tardes, niños, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a iniciar una nueva temporada de clases, las cuales se llaman Las Clases con Jesús. El día de hoy es nuestra primera clase y como vemos tenemos una decoración de un salón de clases. Tenemos un tablero, unas bombas como decoración y tenemos una forma de dar unas clases virtuales. Quiero antes de iniciar que usted y yo podamos hacer una oración inicial e iniciar la clase. ¿Listo? Señor Jesús, en esta tarde nos presentamos delante de ti, Dios. Te damos gracias porque nos permites iniciar una nueva temporada. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que nos enseñes en cada clase que va a haber de esta temporada. Gracias, Señor Jesús. Amén. Listo, chicos. Ahora les voy a hacer unas preguntas las cuales ustedes pueden ir respondiendo en su casa, ¿listo? Nuestra primera pregunta dice, ¿cuáles son las materias que más te gustan? Entonces tú vas a decir si te gustan las ciencias sociales, biología, si te gusta matemáticas, español, dibujo o diferentes materias que te den en tu colegio. Nuestra segunda pregunta es, ¿te quedas con el dinero que el señor de la tienda te da equivocadamente? Hay muchas veces que el señor o la señora de la tienda te da las vueltas de algo que compraste y resulta que la señora te da equivocadamente las vueltas y nosotros, como un buen cristiano, de nosotros depende tomar el dinero que le pertenece a la señora de la tienda y devolvérselo para hacer una justicia, ¿vale? Ahora como tercera y última pregunta tenemos, si Dios es la fuente y origen de todas las ciencias, ¿crees que Él puede ayudarte en temas de matemáticas que se te dificulte? Resulta que como Dios es la persona que creó todas las materias que tú y yo vemos en el colegio, entonces Dios sabe todos aquellos ejercicios de matemáticas que tú tal vez se te dificultan o que a mí tal vez se me dificultan. Resulta que si tú le pides a Dios, Dios puede ayudarte a resolver aquellas dudas. ¿Listo? Entonces, si tú tienes tu cuadernito y tienes tu Biblia, quiero que anotes nuestro título de la clase del día de hoy, que es Matemáticas con Jesús. Y quiero que también anoten nuestra cita bíblica que está ubicada en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13 al versículo 21. Listo, entonces yo quiero contarles esta historia. Resulta que tiene por título Jesús da de comer a mucha gente. Dice así, cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, resulta que en la parte anterior vemos que a Juan el Bautista lo mataron. Y como vemos, Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús y era un buen amigo de Jesús. Resulta que cuando Jesús oyó que mataron a su amigo Juan el Bautista, se subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo para poder hablar con Dios. Resulta que cuando la gente de los pueblos supo que Jesús se iba a ir a un monte, salieron corriendo a llegar primero al monte para poder encontrarse con Jesús. Pero Jesús, cuando bajó de la barca y vio que allí había una gran multitud, una gran cantidad de personas, tuvo compasión de todos ellos y los sanó a todos. Imagínate, todos los que estaban con alguna enfermedad fueron sanos aquel día en aquel monte. Resulta que cuando ya se estaba oscureciendo, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, ya está tarde, despídalos, dígales que se vayan para su casa. Pero resulta que Jesús les dijo, ellos no tienen que irse, ¿sí? Porque los discípulos le habían dicho a Jesús que le dijera a la gente que fuera por comida y trajera comida para ellos, ¿sí? Pero resulta que Jesús le dijo, no, ellos no se tienen que ir, ustedes tienen que darle de comer a ellos. Entonces los discípulos respondieron, pero si nosotros no tenemos más que 5 panes y 2 peces, imagínense, para tanta gente que había, los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces. Entonces resulta que Jesús les dijo, tráigame esos 5 panes y esos 2 peces. Resulta que luego de que Jesús le dijo a los discípulos que sentara a las personas en el pasto, ¿sí? Tomó los 5 panes y los 2 peces
y miró al cielo y le dio gracias a Dios por aquel alimento, los 5 panes y los 2 peces. Y dijo, después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos se lo dieran a la gente. Resulta que todas las personas comieron hasta quedar llenos, imagínense, quedaron llenos con 5 panes y 2 peces, tanta gente. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas, imagínense, quedaron 12 canastas de comida que ya la gente no utilizó. Resulta que los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, chicos, ahora vamos a ver nuestra palabra clave. Como podemos ver, nuestra palabra clave es contar. Y contar, como podemos ver, es un verbo. ¿Listo? ¿Qué significa contar? Contar nos sirve para numerar. Contar nos sirve para decir o nombrar uno por uno. Para conocer las unidades en una colección. También como para contar los años, los días y las horas de la vida de un hombre. Para contar las estrellas. Listo, como podemos ver, nuestra palabra contar nos sirve para nombrar, como decía aquí, uno por uno. Como tú cuentas los días, quieres que ya sea sábado y estás en el lunes, entonces toca esperar martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. Al quinto día, tú puedes llegar al día que deseas. Ahora vamos a ver nuestro principio. Nuestro principio dice lo siguiente: Dios le dio origen a las matemáticas y hace uso de ellas aún antes de la creación. Listo, chicos, resulta que Dios es una de las personas que ya había dado origen a las matemáticas. Resulta que Dios sabía matemáticas aún antes de crear el cielo y la tierra, antes de crear la luz, antes de crear el inicio de todo. Dios ya sabía cuántas estrellas iba a poner, cuántos animales, cuántos árboles, ya sabía contar, y todos los ejercicios de matemáticas que tú y yo nos enseñan en el colegio. Listo, chicos, ahora quiero explicarles una parte de matemáticas a nivel de Dios. ¿Listo? Entonces, si tú tienes un cuadernito, quisiera que anotes en tu cuaderno Números capítulo 2. Resulta que en Números capítulo 2, Dios nos cuenta cómo las personas de la Biblia de ese tiempo nombraban todas sus generaciones. Como por ejemplo, resulta que según la cuenta que se hizo, sus tropas suman 74.600 soldados. Ese es un ejemplo de que la gente contaba cuántos soldados tenían, cuántas cabras tenían, cuántos animales tenían, ¿cierto? Pero quiero que tú también anotes Ezequiel número capítulo 48. Entonces vamos a ir en la Biblia a Ezequiel capítulo 48. ¿Listo? Estamos en Ezequiel 48, versículo número 15. El ejemplo dice: la parte restante de 12 kilómetros y medio de largo por 2,5 de ancho, si podrá usarse para que la gente viva allí y también para que el ganado se alimente con sus pastos, pues no es un terreno consagrado a mí. En medio del terreno estará la ciudad. Resulta que aquí, imagínate, ya nos hablan de distancias, de kilómetros, de ciudades, ¿cierto? Entonces Dios sabía de matemáticas y les enseñó a la gente las matemáticas. Ahora quiero regalarte unos datos curiosos de las matemáticas en la Biblia. Resulta que el número 1, la palabra número 1, aparece 1898 veces en la Biblia, imagínate. Resulta que el número 2 aparece en la Biblia 808 veces. Si quieres lo puedes ir anotando. El número 3 aparece 467 veces.
El número 4 aparece 305 veces. El número 5 aparece 318. El número 6 aparece 199. Y el número 7 aparece 50 veces. Bueno, chicos, ahora ya que les di muchos ejemplos de las matemáticas en la Biblia, quiero hacerles unas preguntas de razonamiento. ¿Listo? Entonces nuestra primera pregunta de razonamiento dice, ¿qué crees que sintieron los discípulos cuando les pidió que alimentaran a la multitud? Entonces tú vas a pensar, ¿qué habrán sentido los discípulos cuando Jesús les pidió que le dieran de comer a toda la multitud? Vamos a ver. Claro, los discípulos debieron sentir como duda o miedo, ¿cierto? Porque si en la historia nos dice que alimentaron a 5.000 personas y muchas más, y repitieron más de una vez, entonces ellos debieron haber sentido súper temor. Pero como sabemos, Jesús no sintió temor porque él confiaba en su palabra y confiaba en Dios. Muy bien. Segunda pregunta de razonamiento. Antes de repartir el pan, ¿qué hizo Jesús? A ver, tú vas a mirar y le vas a contar a tu amiguito, a tu hermano, o a tu papá o a tu mamá qué hizo Jesús antes de repartir el pan. Muy bien, Jesús miró al cielo y le dio gracias a Dios. Muy bien, ¿qué aprendes de esto? Pues que debemos darle gracias a Dios por un alimento que tenemos, ¿cierto? Así a ti no te guste la sopa, debes darle gracias a Dios. Si no te gustan, no sé, las ensaladas, debes darle gracias a Dios porque Dios te permite tener un alimento. Muy bien, nuestra tercera pregunta de razonamiento. Cuando no entiendas un problema matemático, aún después de haber estudiado muchísimo, ¿qué puedes hacer? Muy bien, hacer lo que hizo Jesús. Pedirle a papá Dios, ¿cierto? Orarle a Dios y pedirle que te ayude para poder resolver ese problema matemático. Muy bien. Ahora nuestra cuarta pregunta de razonamiento. Dice así, ¿conoces a alguien que no crea en Dios como fuente de todas las ciencias y necesite a Jesús en su corazón? Esta pregunta es muy personal, como todas. Tú sabrás si tienes algún amigo o algún familiar que no crea que Dios es la fuente del origen de las matemáticas y las otras ciencias que te enseñan en el colegio. Resulta que tú y yo somos testigos de enseñarle a los demás que Jesús es la fuente de las ciencias y de todas las materias. Muy bien, ahora por último, chicos, quiero que ustedes me acompañen a ver nuestro versículo a memorizar, que como podemos ver está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo número 30. Y dice lo siguiente: Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. ¿Te lo aprendiste? A ver. A ver. Volvámoslo a repetir. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Muy bien, entonces va. Dios sabe cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Muy bien. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 10. Ustedes van a hacer 10 con las dos manitos. ¿Listo? Yo no puedo porque las tengo ocupadas. ¿Listo? Pero ustedes van a hacer Mateo capítulo 10, versículo 30. ¿Listo? Entonces, muy bien. Muy bien por haber asistido a la clase del día de hoy. Vamos a orar para finalizar. ¿Listo? Y muchas gracias por haber visto el video. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permitiste aprender el día de hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres la fuente de las matemáticas. Gracias, Dios, porque sabemos que tú eres la fuente de todas las ciencias que nos enseñan en el colegio. Gracias, Dios, porque tú me ayudarás a mí a darle gracias a ti, Señor, por un alimento como lo hizo Jesús.
Gracias Dios porque cuando necesite ayuda en mis ejercicios de matemáticas y en hablarle a las demás personas de ti, tú me ayudarás. Te doy muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, chicos, por haber asistido el día de hoy. Espero y ustedes pudieran haber aprendido y yo me hubiera hecho hacer entender. Chicos, les pido por favor puedan ver su video, puedan responder las preguntas, repasar y compartirle este video a sus amigos. Dios le bendiga, te espero dentro de 8 días con una nueva clase de En Clases con Jesús. Dios te bendiga.